Una manera de entender el proceso de aprendizaje de un niño es construir robots. Deb Roy. Los robots y la inteligencia artificial pueden ser herramientas magníficas para conocer la naturaleza humana. En este capítulo de Redes, Deb Roy, ingeniero informático del MIT, le explica a Punset cómo se valió de la tecnología para entender cómo los bebés comienzan a hablar. Después de plantar cámaras y micrófonos por su casa, Roy grabó su vida familiar durante 2 años para ver la evolución de su hijo recién nacido y analizar el contexto en el que aprendió a hablar. El testimonio de otros investigadores como Luke Stills, experto en robots y lenguaje, Ramón López de Mántara, director del Instituto de Inteligencia Artificial del CSIC, y Eric Horvitz, jefe del equipo de investigación de Microsoft, se suman al de Deb Roy para explicarnos cómo la tecnología puede servir para saber cómo somos. Mira que los hemos visto crecer, hacerse sabios, contestar demasiado a los mayores, yo qué sé. Pero lo que no hemos estudiado o no habíamos estudiado nunca son los procesos concretos por los que un niño aprende. Aprende su lenguaje, aprende su idioma y todo ello con vistas a contar con un instrumento que le permita comunicarse más tarde con otros humanos, ¿no? Deb Roy es el director del Cognitive Machines Group de MIT. Deb, tú hiciste un experimento, tú hiciste un experimento que es único en el mundo. Bueno, cuando tuviste vuestro primer hijo, convenciste a tu mujer de instalar algo así como, ¿qué? 14 micrófonos en vuestra casa. Le dijiste que instalarías 11 cámaras de vídeo para obtener 300 gigabytes de información diaria. Con la idea, nos lo dijiste, pero no te creíamos, de que así realmente podrías estudiar a fondo el proceso de aprendizaje del lenguaje de un niño en su entorno familiar. Y quizás así, al fin y al cabo, podríamos enseñar a hablar a los robots. ¿Quién sabe, no? Antes de que me expliques los resultados del proceso del experimento, te voy a preguntar algo. ¿Qué representó para ti, a nivel personal, analizar a tu hijo de esta manera y obtener cientos y cientos millones de datos sobre cómo se las apañó desde que tenía 1 año para aprender a hablar? ¿Cómo te sentiste personalmente? Sabes, a veces la gente cree que tuve que convencer a mi mujer. De hecho, este proyecto se remonta mucho más atrás, a cuando mi mujer y yo estudiábamos juntos en la universidad. Ella participó en mi tesis doctoral. Mi proyecto se centraba en que los robots podrían aprender lenguas. Por eso me interesaba mucho descubrir cómo aprenden los niños, porque quería construir máquinas más inteligentes y construir un robot al que le podía enseñar mostrándole objetos y hablándole. Una noche, cenando con Rupal, en aquel entonces era mi novia, todavía no estábamos casados, yo no paraba de jactarme de lo inteligente que era mi robot y le comentaba que aprendía como lo hace un niño. Ella se hartó de oírme alardear sobre mi robot y me dijo, si estás tan seguro, ¿por qué no lo demuestras?
Así que reunimos a algunas madres y a sus bebés en un laboratorio y los grabamos. Les dijimos, por favor, sed naturales. Les dimos algunos juguetes, hicimos que se sintieran a gusto y los grabamos en vídeo. Después, cogimos esas grabaciones y se las dimos a mi robot, de manera que oyó lo que oían los bebés. Vio los mismos juguetes que habían visto los bebés y mi robot aprendió. Esa fue mi tesis doctoral. Y el principio al que te aferras durante todo el experimento es el principio del aprendizaje a través de la acción. Así es. Es aprender con la práctica, pero de dos formas distintas, porque como investigador descubrí que una forma muy poderosa de aprender y de intentar explorar el proceso de aprendizaje de un niño es actuando, es decir, construyendo robots. Esta es una forma. Así que se trata de tener un mecanismo, una especie de modelo mecánico que nos permita hacer muchas presuposiciones, plantear muchas ideas sobre los niños y construir una máquina. Así es. Ahora, avancemos hasta hace 7 años. Cuando supimos que íbamos a ser padres por primera vez. Lo que me molestaba de mi experimento es que les habíamos pedido a esas madres y sus hijos vinieran a nuestro laboratorio y les habíamos dicho que se comportaran con naturalidad, pero no creo que se pueda ser demasiado natural en un entorno como un laboratorio. En la época en la que esperábamos nuestro primer hijo, vimos que podíamos realizar esas grabaciones. 5 años atrás, si volvemos al año 2000 o a 1995, hubiera sido imposible habida cuenta de la cantidad de información a recoger. 300 gigabytes al día hubiera sido demasiado. La tecnología ha avanzado tanto que se volvió posible y por eso mi mujer y yo dijimos, vale, empecemos a planificarlo ahora, dado que nuestro hijo está a punto de nacer. Grabémoslo y si no nos gusta, sencillamente desconectaremos las grabadoras. Así empezó todo. Vivimos rodeados de inteligencia artificial. Máquinas, robots, ordenadores, que llevan a cabo tareas para las que se requiere ser inteligente. Desde el popular buscador Google, capaz de resolver nuestras dudas y preguntas a partir de un complejo algoritmo o conjunto de reglas, hasta los jugadores que se pelean contra nosotros en los videojuegos. Es más, la mayoría de aterrizajes y despegues, los más suaves, no los lleva a cabo el piloto, sino un robot. El tipo de inteligencia artificial que se está desarrollando y que se está realizando en máquinas tiene una característica muy distinta a la inteligencia humana, que son inteligencias concretas, específicas, no generales. Es decir, saben hacer muy bien una tarea muy bien delimitada y muy bien definida, como por ejemplo diagnosticar ciertos tipos de enfermedades, jugar al ajedrez, robots que juegan a fútbol, por ejemplo, también, pero solamente saben hacer esto, nada más. No tienen la versatilidad y la flexibilidad de la inteligencia humana, que tiene una característica mucho más general, o mucho más universal. Los científicos tratan de conferir a las máquinas aquellas competencias que esperamos encontrar en un sistema inteligente, como por ejemplo, reconocer situaciones y tomar decisiones bajo incertidumbre y dotarlas de sentido común. Esta es una de las características más genuinas y propias del ser humano, y que hace posible que tengamos una inteligencia versátil. Los niños lo aprenden de forma natural, acumulando experiencias, relacionándose con el entorno y con otras personas, cometiendo errores y aprendiendo de ellos. Los investigadores en inteligencia artificial intentan mimetizar ese proceso. Es lo que hacen estos futbolistas con circuitos y chips en el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial CSIC, en Barcelona. Aquí, los investigadores intentan que los robots tomen decisiones de forma autónoma. Decisiones complejas incluso para un ser humano, como por ejemplo, si pasar la pelota o jugar individualmente. Pues nosotros conseguimos que esta decisión se tome en base a experiencias previas, ¿no? Y cuando detectan que la situación presente tiene similitudes con situaciones anteriores y que una cierta jugada funcionó en el pasado, rehacen esta misma jugada en la situación presente, ¿no? No es muy diferente del fútbol humano, en donde en los entrenamientos se practican jugadas que luego se aplican en los partidos. Uno de los ámbitos en que la inteligencia artificial está más avanzada es en los sistemas de razonamiento automático. Máquinas que a partir de unos datos son capaces de aplicar reglas de inferencia para llegar a una conclusión. Esto se puede aplicar, por ejemplo, al diagnóstico de enfermedades.
Puede que en el futuro, cuando vayamos al médico, este ya no sea de carne y hueso, sino robots capaces de decirnos qué enfermedad padecemos y qué tratamiento seguir. No obstante, este futuro provoca cierta inquietud. El avance de la tecnología nos ha dado miedo durante cientos de años. Miedo a perder nuestros trabajos, miedo a que las máquinas se rebelen contra nosotros como nos ha enseñado la ciencia ficción. Para Eric Horvitz, al frente del equipo de investigación en inteligencia artificial de Microsoft, la tecnología, en cambio, será la clave para mejorar el mundo. La expectativa es que esos sistemas comporten una riqueza increíble para la humanidad, así como un valor de crecimiento espectacular para la sociedad, la educación, la salud, la industria y el gobierno. La tecnología suele conducir a un nuevo tipo de riqueza para toda la sociedad, que se reparte y se distribuye de diferentes maneras entre las personas a lo largo del tiempo. Creo que a menudo es la forma de poner en manos de la gente tareas más creativas, tareas que pueden ser más gratificantes de muchas maneras. Reunisteis tantos datos que necesitasteis una caja de herramientas, ¿no? Creo que la llamasteis algo así como análisis del movimiento, ¿no? Sí. ¿Y qué haces con eso? Veamos, si obtienes cantidades ingentes de grabaciones de audio y vídeo, son datos en estado puro. Ah, sí. Y no se puede apretar un botón que te dé la respuesta a partir de todos esos datos. Siempre me había interesado por la minería de datos, la inteligencia artificial, el aprendizaje de las máquinas. La modelización cognitiva. La modelización cognitiva. Así que iniciamos un programa de investigación para crear esa caja de herramientas. Teníamos 90.000 horas de vídeo, pero había algunos aspectos clave que queríamos extraer de la grabación. Por ejemplo, cómo se organizan las actividades cotidianas en casa. Por eso desarrollamos unas herramientas para efectuar el análisis del movimiento y averiguar dónde se encontraban las personas en la casa y extraer solo los datos relevantes desde el punto de vista de la ubicación de los sujetos. Y también pudisteis conseguir datos de los momentos en que se producían nuevos discursos, ¿no? Primero hicimos un sistema que podía escuchar las grabaciones e identificar las partes que contenían discurso humano. Luego desarrollamos otro sistema que escuchaba las características de las voces y decidía quién estaba hablando. Era una identificación del hablante. ¿Y los bebés? ¿Aprenden por repetición de palabras o aprenden de otra forma? Quiero decir... Sí, eso fue lo primero en lo que nos centramos después de transcribir el discurso. Era un problema muy complicado porque transcribimos 8 millones de palabras procedentes de los discursos, por lo que también inventamos nuevas herramientas para realizar las transcripciones del discurso hasta 5 veces más rápido que antes, pero a pesar de todo, necesitamos la colaboración humana, personas que escucharan de un modo muy eficiente y automatizado. Mi hijo había aprendido muchas palabras después de cumplir 2 años, como cualquier niño que evoluciona con normalidad, pero lo más curioso es que sabíamos exactamente dónde se pronunciaron por primera vez cada una de las palabras que aprendió. De modo que ahora podemos plantear una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el papel del entorno? La experiencia que vivió podría explicar por qué aprendió unas palabras antes que otras. Los ambientes en los que se desarrollan las actividades de la familia fueron claves para el aprendizaje del niño. Ahora oiremos cómo el niño aprendió a decir water, agua en inglés, y veremos los lugares de la casa donde más se usa la palabra. Como es de esperar, gran parte de la acción se da en la cocina. Realmente es fascinante porque quizás podáis ayudar a los antropólogos y sociólogos a dilucidar la relación entre genética y entorno. Sí, sí.
¿Has detectado que el entorno y el contexto desempeñan un papel en el aprendizaje? El entorno es importante, pero una de las cosas que me interesaba mucho es cuál es el papel del entorno no lingüístico. Con las cámaras de vídeo pudimos ver lo que ocurría alrededor de las palabras. Pudimos ver el contexto. Quizá tengas que disculparme si simplifico y soy algo impreciso, pero lo planteo como el juego del cucú en el aprendizaje del lenguaje. ¿Conoces el juego del cucú? No, no lo conozco. Estoy seguro de que sí. Vamos a jugar ahora. Tú eres el bebé. Vale. Y yo soy el padre y te digo, Eduard, ¿dónde estoy? Oh, aquí estoy. Cucú. Sí, Y ahora... si tienes un año te reirás. Ah, sí. Porque desaparezco y vuelvo a aparecer. ¿Te suena el juego ahora, no? Es verdad. Porque en cualquier parte del mundo se juega este juego y la razón es que no necesitas el lenguaje para jugar al juego del cucú. La clave es esta. Cuando un niño juega al cucú sabe qué ocurre y no necesita palabras. Pero cuando juegan los adultos hablan. Dicen, ¿dónde estoy? Oh, aquí. Sí. Esta es la clave del aprendizaje del lenguaje en un niño, pues la palabra sí o las palabras ¿dónde estoy? Cobran significado porque el bebé ya sabe qué está ocurriendo. La actividad es importante, el contexto es importante. Así que nuestro objetivo, al recopilar todos esos datos, era averiguar si era realmente cierto que el contexto es el andamio que permitía al bebé aprender a hablar. Y llegamos a resultados fascinantes. Por ejemplo... Pues que el carácter único del contexto en que se desarrolla la actividad es mucho más predictivo que el número de veces que un bebé, nuestro hijo, escucha una palabra. La actividad... La situación es mucho más predictiva que la frecuencia con que aparece una palabra. Oye, es fantástico. ¿Hemos aprendido algo más con este experimento? Quiero decir, por ejemplo, ¿hemos aprendido algo sobre las ventajas de combinar las observaciones humanas con las ideas que tenemos sobre los robots? Sí. Nos has dado el ejemplo de cómo tu hijo aprendió a decir agua. Era gaga o algo así, ¿no? Gaga, de gaga, agua. También es cierto que grabasteis 6 meses. Y después de ese tiempo, ahí es donde se ven las ventajas de tu experimento. Eso es. Quiero decir, de repente puedes concentrar en unos cuantos minutos Exacto. la historia de un año o de 6 meses. Es una trayectoria que literalmente no puedes ver. Así que se puede pensar en todos estos datos y tecnología como si fuera un microscopio que te permite ver cosas que tienes delante de tus propias narices. Así es. Pero que no puedes ver sin la tecnología. Entonces, realmente la ciencia se basa cada vez más en la técnica, en la tecnología, ¿no crees? Sí, totalmente. Creo que no solo es tecnología, también hace falta creatividad y personas que la interpreten. Pero con las nuevas tecnologías podemos literalmente ver cosas que no podíamos ver antes. Recordar cosas que no podíamos recordar antes y hacer cálculos y observaciones que están más allá de nuestra vista y oído y de nuestros sentidos. A pesar de que llevamos 100.000 años hablando, el origen y el porqué del lenguaje continúa siendo un misterio. Ahora la inteligencia artificial comienza a arrojar algo de luz sobre este enigma y podría ayudarnos a responder a una cuestión más profunda. ¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿Por qué somos como somos? Hasta hace poco, la biología se había centrado en estudiar la evolución desde el punto de vista genético. No obstante, en la actualidad, sabemos que en el caso de los seres humanos, también la evolución cultural juega un papel esencial. ¿Cómo es posible que seamos capaces de entendernos aunque hablemos con errores, haya ruido o digamos frases no gramaticales o inacabadas? Y aún así nos entendemos. Es un milagro, es realmente un milagro. Si construyes modelos de ordenador o robots que intenten reproducir esto, empiezas a entender algunas cosas. Luke Stills es uno de los mayores expertos en el mundo en robots y lenguaje. Es el padre del robot Aibo, dirige el laboratorio de robótica de Sony en París y ahora es investigador y crea en el Instituto de Biología Evolutiva de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona.
Desde hace años ahonda los orígenes del lenguaje trabajando con robots humanoides. Mediante modelos robóticos, trata de hacer aproximaciones a esa evolución cultural. Sus descubrimientos pueden contener la clave para entender cómo el cerebro desarrolló la capacidad más importante y genuina que tenemos, el lenguaje. Primero, frente a un espejo, enseña a los robots a tomar propiocepción, la capacidad de saber la posición de cada parte de sus cuerpos, algo que los niños hacen de forma instintiva. A continuación, sitúa a uno frente a otro para que aprendan a comunicarse y generen su propio lenguaje. Asocian aquello que aprenden nuevo a lo que tienen almacenado y establecen relaciones entre redes. Poco a poco van generando un lenguaje que tiene que ver con la acción, con el reconocimiento y con la interacción. Seguramente sea un primer paso para entender por qué hablamos. Solo cuando comienzas a construir modelos concretos computacionales y operativos, empiezas a entender cuáles son los problemas reales. Es entonces cuando puedes decir cuál es el cableado que debe encargarse de esas funciones. De otra forma, pero son las mismas funciones, procesa la misma información. Y eso mismo es aplicable al lenguaje. No tenemos ninguna pista acerca de cómo se procesa el lenguaje en el cerebro. No lo entendemos. Tú hablas mucho de la comunicación en los medios sociales. Que si uno se fija en tu experimento por primera vez, se preguntará cuál es la relación con la comunicación en los medios sociales. ¿A qué te refieres? Si piensas en todo lo que hicimos en casa, fue como una especie de microscopio para estudiar nuestras comunicaciones privadas. Y pensamos, ¿por qué no transformarlo en un telescopio y mirar el mundo en su conjunto? No vamos a poner micrófonos y cámaras en todas partes, pero no lo necesitamos porque la gente habla públicamente a través de los medios sociales. Twitter, Facebook, Google+, los blogs. Es una explosión y se ha producido en los últimos 5 años. Lo que realmente me ha abierto los ojos en este trabajo que venimos desarrollando los 2 últimos años es que la forma de comunicarse unos con otros y de intercambiar experiencias está cambiando. Todo está cambiando y cambia a una velocidad increíble. Lo que ocurre ahora es que hay toda una generación de niños que han crecido con lo digital y no lo ven como algo nuevo y emocionante, sino como algo tan normal. De la vida corriente. Sí, como tener electricidad o agua que sale del grifo. El ritmo acelerado, la rapidez con la que todo cambia es alucinante. Pero también nos damos cuenta de que nadie del mundo de la industria entiende realmente cuál va a ser el futuro, pero todos presienten que serán grandes cambios. Lo fundamental es que así es la naturaleza humana. Nos encanta hablar, compartir experiencias, conectarnos. Necesitamos conectarnos socialmente. Y ahora tenemos todo ese ámbito tecnológico que nos permite dar rienda suelta a nuestro instinto natural de una forma totalmente distinta. Es gracioso porque el sistema educativo va a cambiar muchísimo por esto. Sí. Quiero decir, recuerdo que cuando era pequeño lo inteligente era estar solo. Quiero decir, si salías con amigos te decían que perdías el tiempo. Tenías que estudiar tú solito. Había muy poco contexto social. Actualmente, en cambio, sabemos que es la mejor manera de matar nuestras neuronas nuevas. Pienso que tu pregunta lleva implícito el interrogante, ¿cuál es la unidad organizativa correcta y más eficiente? Si nos fijamos en lo que ocurre en un ángulo de 360 grados, en general, debido a las redes, veremos que estamos cada vez más conectados. Los gobiernos, la industria en general, el mundo está más interconectado. Todo el mundo lo sabe, ¿no? ¿Es verdad? Porque hay redes en todas partes. Lo que hace funcionar esas redes es el software, y el software funciona a velocidad sobrehumana. Toma decisiones en microsegundos. Por eso nuestros mercados financieros son operados por máquinas.
Ningún ser humano puede negociar a la velocidad a la que lo hacen las máquinas. Creo que debido a esa complejidad se nos presentan enormes retos en todos los ámbitos de la vida. Pero el optimista que llevo dentro dice que lo que ocurre en el software es que cada vez que una parte se pone a funcionar, se produce una especie de escape. Cada parte del software, cuando funciona, aun cuando no haya sido creado para producir datos, puede generar datos como subproducto. Y lo que ocurre es que tenemos una nueva generación de investigadores y jóvenes formados para captar esos escapes de datos. Así es. Todos esos sistemas que hemos construido tienen escapes. Y a medida que los captamos y aprendemos a ver patrones en esos datos, creo que nos adentramos en un nuevo tipo de ciencia para comprender la organización humana, que nos permitirá recuperar el control de alguno de esos ámbitos en los que la complejidad se ha convertido en una especie de muro, en una especie de barrera. Estamos acostumbrados a pensar en los robots y en la inteligencia artificial como herramientas que nos permitirán en un futuro no muy lejano resolver problemas de toda índole. Y ciertamente lo harán, pero no pensábamos en estos avances tecnológicos como un espejo en el que mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué otra cosa es lo que ha hecho Deb Roy con su maravilloso experimento? La tecnología se ha transformado en una manera de profundizar en la naturaleza humana, en una especie de microscopio que nos permite ver lo que sucede realmente todos los días delante de nuestras narices sin que nos demos cuenta. Quienes hemos sido padres y abuelos podremos entenderlo mejor que nadie. Vemos a los niños crecer y les ofrecemos un I+D gratis durante muchos años, sin darnos cuenta de que el entorno y el contexto juegan un papel fundamental en el aprendizaje. Y eso hoy no lo sabríamos sin el trabajo pionero de Deb Roy. Yo siempre he soñado que en el espacio había una pared de tochos y mi pregunta es que ¿por qué el espacio es infinito?